¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Feliz Día de la Patria para todos, feliz Día de la Independencia Nacional. Hoy, más que nunca, hay que saludar con orgullo la labor, la tarea, el gesto histórico que tuvieron aquellos hombres que iniciaron la gesta emancipadora un 25 de mayo de 1810 y la terminaron un 9 de julio de 1816 con el empuje de dos grandes patriotas como Belgrano y San Martín, que no hay que olvidar, y que lo hicieron sin ningún tipo de angustias. De eso no nos queda la menor duda. Fueron gestos realmente patrióticos, pensando en una nación, pensando lo que comenzaba a gestarse en un verdadero Estado. Y es lo que lamentablemente nos falta en el día de hoy. Fíjese, estamos y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Patria o Fondo. Qué penoso que en la Argentina hoy nuevamente estemos frente a este gran desafío, patria o fondo. Y fíjese además lo que ha sido el contraste notable de este 9 de julio del 2018 en la Argentina de hoy. Fíjese estas dos imágenes, fíjese esta multitud en la 9 de julio, congregándose para manifestarse en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de la política económica devastadora de este gobierno. Y fíjese la imagen de esto impresionante, este dron realmente mostrando lo que fue el 9 de julio, en la 9 de julio con una sociedad que permanentemente está de pie y que hoy se reunió allí para cantar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Una multitud convocada por el 9 de julio para decirle no al fondo. Mire eso, no lo convoca, no se equivoquen los que estigmatizan y adjetivan todo en la Argentina de hoy. Es una sociedad, es un pueblo movilizado que le quiere decir no al Fondo Monetario Internacional y a esta política económica que aplica el gobierno de Macri, porque todos sabemos a dónde nos conduce. Fíjese, podemos poner, si en las dos fotos en la pantalla, contrastó con la otra cara de lo que fue el acto oficial en la ciudad de Tucumán. Un presidente allí, en el interior de la casa de Tucumán, que evitó el Te Deum. A ver, evitó el Te Deum para no escuchar las críticas de la iglesia, porque además de tener un presidente que está enojado con la realidad, ahora también está enojado con la iglesia, porque el 25 de mayo el cardenal primado de la Argentina fue duro, fue realista, le dijo allí, frente a él, lo que estaba sufriendo la patria, habló de las inequidades que había en la Argentina. Para evitar eso, hoy Macri no asistió al Te Deum. Prefirió estar allí en la casa, una foto realmente que indica a través de los gestos todo, y después asistió a un deslucido desfile con muy poca gente. Son los contrastes, son dos fotos de la misma realidad. La multitud en la 9 de julio y la otra de un presidente que se aísla cada vez más de la realidad. ¿Cómo le cuesta a este gobierno? Esta mañana lo hablábamos en Mañana Silvestre en Radio 10 con el historiador Felipe Piña. ¿Cómo le cuesta a este gobierno y al macrismo hablar de independencia? ¿Cómo le cuesta a este gobierno hablar de nuestra historia? Es un negador permanente de nuestra historia. Así como niega los derechos humanos, como niega los actos atroces de la dictadura,
niega también lo que significa para el pueblo argentino fechas patrias como el 25 de mayo. ¿Se acuerda el 25 de mayo último? Con la Plaza de Mayo absolutamente vallada para que nadie vaya. Ese Te Deum en soledad, esa foto del gabinete y Macri en soledad, sin nadie en la plaza. El 20 de junio, día de nuestra bandera, ausente por temor a las protestas, ausente del acto central en Rosario. Y hoy, un presidente que evitó el Te Deum para evitar las críticas. Un presidente que cada vez está encerrado en su realidad, que no quiere escuchar la realidad mayoritaria, que no quiere escuchar la voz de la iglesia, que no quiere escuchar la voz de la gente, de la población, que le dice, mire, con su política económica, muchos argentinos otra vez nos caemos de la dignidad, nos caemos a líneas de pobreza históricas, nos caemos de conquistas sociales que se habían conquistado en los últimos años en la Argentina. Y es este gobierno que cada vez está más aislado, el que evita las celebraciones patrias. Por eso es muy bueno saludar que la mayoría de los argentinos no se olvida de lo que significa un 9 de julio, un 25 de mayo, un 20 de junio, y ganan las calles como ganó hoy esta multitud. No importa si convocan, porque acá adjetivan, subestiman, si eran actores, si eran kirchneristas, si era la izquierda. Lo que no ven es que hay un pueblo movilizado, un pueblo que está dispuesto a seguir luchando por las conquistas sociales conseguidas, que no quiere renunciar lo que se ha conseguido. Mire, ¿por qué esto de patria o fondo hoy? Porque esto es lo que en este momento de la Argentina se está viviendo. Estamos lamentablemente otra vez, en el día de la independencia lo podemos decir, dependiendo del Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente el gobierno de Macri nos ha vuelto a esa dependencia nefasta con el Fondo Monetario Internacional. El otro día me lo decía Carlos Heller, que es muy didáctico, que analizando, estudiando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en 10 oportunidades en esa carta de intención aparece la palabra deberá. El gobierno argentino deberá ajustar en este lugar. El gobierno argentino deberá hacer tal cosa. Y en 14 oportunidades la palabra consultará. El gobierno argentino consultará al Fondo Monetario Internacional. Mire si no perdemos soberanía, mire si no perdemos independencia con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dos palabras lo describen todo: deberá y consultará. Un gobierno que ni siquiera puede manejar su propia política económica porque depende lisa y sanamente de Christine Lagarde, que es la verdadera ministra de Economía de la República Argentina. Y un gobierno que prefiere cada vez encerrarse más en sí mismo y evitar las multitudes, evitar la sociedad, evitar la gente. Por suerte, hay un pueblo, como el salió hoy a la 9 de julio, que no está dispuesto a ceder ni a regalar nada de lo conquistado. Y esperemos también que la dirigencia política de la Argentina, dirigencia política opositora de la Argentina, esté a la altura de las circunstancias, que sepa encauzar lo que la sociedad está expresando, que por una vez dejen de lado veleidades, dejen de lado egos, dejen de lado odios personales
y piensen en la patria, piensen en el país, piensen en lo que la República Argentina hoy necesita. Vamos a ver los discursos que se dieron en la 9 de julio hoy. Los argentinos dejamos atrás la idea que va a venir un Mesías a salvarnos, esos crecimientos, porque empezamos a entender que todo depende de nosotros. Para que seamos libres, fuera FMI. Nuestra patria siempre cumple años y vamos a estar. Y hay muchos reclamos que tienen que ser escuchados además. No, pero lo que más le preocupa respecto de los reclamos. Nada, la gente que está quedando sin trabajo, el tema de paritaria, estamos llenando, nosotros somos docentes, llenamos registros con el tema de los padres que están desocupados. Y que no nos sentimos angustiados, sino orgullosos, como no se sintieron angustiados a pesar de las palabras del presidente rindiéndole pleitesía al rey de España. Creo que es una jornada de celebración, de encuentro de nuestro pueblo, otra vez esta multitud que bueno, demuestra que los argentinos no estamos resignados a vivir en un mar de pobreza, ni mucho menos a que esa pobreza tenga como único objetivo beneficiar a un reducidísimo núcleo de privilegiados. Un país donde la verdad y la transparencia sean innegociables. Un país de diálogo. A mí me parece que lo importante es salir de las condicionalidades que nos impone el Fondo Monetario Internacional, porque eso va a implicar que los trabajadores en el futuro no van a poder jubilarse, así de sencillo. Van a tener una pensión a la vejez como la que ya se está pagando del 80% del salario mínimo vital y móvil, o mejor dicho, perdón, del haber mínimo de los jubilados. Va pasando de la década del 50. Vos recordás que durante 8 años la jubilación estuvo congelada en 150 pesos, que equivalían a $150. Cuando se fue Cristina, además de haber movilidad jubilatoria, la mínima era de $600. Ahora es de 280. En primer lugar, déjame expresar mi solidaridad con todos los compañeros de los medios que están pasándola mal, los compañeros de Teran, el propio canal de ustedes, que hay compañeros que no están cobrando. Y segundo, estamos en la calle, primero conmemorando el Día de la Independencia Argentina, y segundo, obviamente, protestando y haciéndonos eco de una situación social que está perjudicando a muchos hogares en este país. Bien, esto era lo que se vivía en la 9 de julio. Después Carolina Papaleo y Gerardo Romano leyeron allí sobre el escenario un documento donde reivindicaron el 9 de julio, donde reivindicaron la independencia, cuestionaron la presencia del fondo y también no se olvidaron de otros temas de la Argentina de hoy, por ejemplo, la búsqueda del submarino San Juan u otros temas de la actualidad y de la realidad profunda. Por su parte, el presidente Mauricio Macri, al hablar en la histórica Casa Tucumán, dijo lo siguiente. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Comparto las angustias del momento. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro. Reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Pero todo esto no es solo una expresión de deseo. El cambio está empezando a producir resultados. Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver cómo las cosas pueden salir mal. Tanto mejor ser optimistas para que el país pueda salir de una vez por todas de esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Quiero pedir también el aporte de los empresarios argentinos, porque el mundo ya nos ha demostrado su apoyo. Ahora es necesario que los empresarios muestren también un mayor aporte. Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar. Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar. Al contrario, ya no hay un Estado que aplasta, que pone trabas, y un Estado que no cambia las reglas de juego.
y no las cambia ni aún en las tormentas. Sigamos adelante. Hagámoslo con el entusiasmo, la esperanza, el coraje que están en el corazón de todos los argentinos. Bueno, por primera vez, al menos el presidente admite que hay una tormenta, que hay una situación económica de inestabilidad. Por primera vez, creo, también habla de errores propios de la gestión. La mayoría de los problemas actuales económicos fueron generados, autogenerados, como lo dicen la mayoría de los economistas, por el gobierno del presidente Macri. Claro, el presidente pide optimismo. ¿Optimismo en base a qué? El presidente dice que se están comenzando a ver los cambios. No hay un dato de la economía hoy que sea positivo. Hasta se ha desmoronado los índices más positivos que eran de la industria automotriz. No hay un índice. Uno intenta ser optimista. Claro, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Vivimos en este país, crecimos en este país, nos desarrollamos en este país. ¿Y cómo no nos van a apoyar cuando el presidente dice los países del mundo si nos estamos endeudando en forma impresionante y ellos, los de afuera, nos están chupando la sangre con los intereses que hay que pagar de la deuda monumental contraída por este gobierno? Fernando Alonso, uno intenta ser optimista. El presidente dice los cambios se empiezan a ver. ¿Hay algún índice hoy por hoy de la economía que muestre el optimismo de Macri? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mira, dos cosas. Primero, vos mencionabas la industria automotriz. El viernes pasado, el gobierno de Brasil aprobó un plan que se llama Rota 2030, que es de fuertes estímulos, fuertes incentivos a la industria automotriz y autopartistas en Brasil. Viajó de urgencia el ministro argentino de Industria, Dante Sica, a ver de qué se trataba, porque ya ven que la poca actividad que puede tener la industria argentina se puede ir a Brasil atraída por estos incentivos. Así que la industria automotriz, que había tenido un primer semestre en crecimiento, que ya en junio se estancó, bueno, el segundo semestre puede complicarse mucho si avanza este plan Rota 2030 que aprobó el viernes pasado el presidente Temer en Brasil. Por el lado de los indicadores, el único indicador que hoy puede estar positivo, si uno sale a dar una ronda con economistas o analistas económicos, Gato, es el de la timba financiera. Claro. Es lo único que se cree que va a estar en crecimiento. Es lo que el gobierno apuesta, lamentablemente, ¿no? A la timba financiera. Pero ya que el presidente mencionaba datos de la realidad, fíjese, este fin de semana volvió a aumentar la nafta. En el interior ya sube la Infinia, 36 pesos se consigue el litro, ¿eh? YPF aumentó así, de sopetón, de sorpresa, durante el fin de semana, 1% los combustibles. Aplicó su segunda suba en una semana. Reitero, en el interior la nafta Infinia ya está superando los 36 pesos el litro. Mostrábamos la semana pasada cómo en el mes de mayo, después en junio vino el 12%, ahora un 1% más. En el mes de mayo se había desplomado la venta de combustible en un 15%. Aumentó la carne, otro producto que cada vez se compra menos. Aumentó el precio de la carne en más del 6% por la suba en Liniers. El valor del kilo vivo registró un alza promedio del 4,2%. Claro, ni se habla porque cada vez se compra menos carne en la Argentina. El asado, ya nos hemos olvidado los argentinos de lo que es el asado. Pero además, esto está produciendo, y el tema de las tarifas impagables, fíjese lo de Tiempo Argentino este fin de semana. Atención a este dato. En la provincia de Buenos Aires, crece la desobediencia civil contra los tarifazos. Ojo, la gente no puede pagar las tarifas, la gente no puede pagar el tarifazo impagable. Frente a una justicia que no escucha, frente a una justicia que está doblegada, frente a una justicia que teme, porque aquellos jueces que en su momento se animaron han sido denunciados, sacados o los corren con la posibilidad de un juicio político. Ojo a este dato, ¿eh? Ojo a este dato que trajo durante el fin de semana Tiempo Argentino,
en la provincia crece la desobediencia civil contra los tarifazos. Gustavo, fíjate la foto, la leyenda que tienen los medidores. Claro. Ahí está la clave. Medidor protegido por los vecinos. Los dice vecinos abajo. frenan cualquier intento de las empresas de ir a cortar el servicio. Bueno, porque hay casos ya en la provincia de que incluso a jubilados que han ido a las empresas a sacarles, a retirarles los medidores ante el pago. Ojo con lo que se puede producir en esto. Y durante el fin de semana, la revista Noticias, que el viernes, ¿se acuerda que mostrábamos la tapa del globo amarillo desinflando C? Produjo mostró estos síntomas de estanflación. Caída en la actividad económica en abril, menos 0,9%. Descenso de la producción agropecuaria en abril, menos 30,8%. Baja de la producción industrial en abril, menos 1,2%. Ajuste de empleados en blanco en fábricas entre enero y abril, 18.600 empleados que quedaron fuera, desempleados, fueron echados. Entre enero y abril, 18.600 puestos de trabajo fabriles se perdieron. ¿Hay más? Caída de las ventas de autos en junio, 18,2%, cayeron. Descenso del patentamiento de motos en junio, 36,1% cayeron. Reducción del consumo en comercios minoristas y pyme en junio, cayeron el 4,2%. Aumento salarial entre enero y abril frente a una inflación del 9,6%, los aumentos salariales fueron del 2,7%. Fíjese si no son índices todo esto, que bien produjo la revista Noticias como signos de estanflación, todos símbolos, todos índices negativos. Entonces, ¿de qué optimismo puede hablar el presidente de la Nación cuando habla de lo que acontece en la Argentina de hoy? Esta es la realidad. Esto es la realidad industrial, autos, patentamiento, reducción del consumo. Mire, las fuentes son INDEC, la fuente es ACARA, la fuente es la CAME, todos los que producen y los que mueven la economía, todos índices negativos en la Argentina de hoy. Con una particularidad, Sí. Gustavo, vos mostraste ahí, primero en abril cayeron todos los índices de producción, agropecuaria e industrial, y ya para junio cayeron todos los índices de consumo. Esto te muestra que la caída de la actividad ya es previa a la crisis cambiaria que empezó a fines de abril y se profundizó en mayo. Es decir, ya la actividad industrial en abril había caído en un freno. Así que esto es una tendencia que se va a profundizar seguramente. Ahora, Sí. déjame agregar un dato, ya que hablamos tanto, Gustavo, del Fondo Monetario Internacional. Haití es uno de los países muy elogiados por el Fondo Monetario Internacional por hacer los deberes, como se dice. Este fin de semana quitaron los subsidios en Haití por recomendación del Fondo Monetario Internacional a los combustibles. Hubo un gran aumento de los combustibles, protestas todo el fin de semana y el gobierno se vio obligado a dar un paso atrás por las protestas en contra del aumento de los combustibles. Les reitero, recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Ahora que lo miramos un poquito más a ver cómo intervienen los diferentes países. Bien, gracias Pedro. Ahora enseguida volvemos con el tema Lula, y es bueno estos aportes que vos haces siempre del Fondo Monetario Internacional. Para sumar más de la realidad, en Mar del Plata, ¿quién no conoce, quién no ha ido una vez a la Boston? La clásica confitería. Bueno, echó a 60 de sus 80 empleados, y prácticamente la están tratando de salvar, pero la empresa afirma que está en una profunda crisis por el desplome de ventas y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, y es otro emblema de Mar del Plata, en una Mar del Plata muy castigada, una Mar del Plata que tiene uno de los índices de desempleo más altos de la República Argentina. Esto es una muestra de eso. La Boston, ¿no? Esta clásica confitería que ya ha echado a 60
de sus 80 empleados. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Déjame Darío. agregar algo. Yo estuve hace poquito por algo que estuve haciendo en Mar del Plata. Me saqué una foto con ellos. Lo lamentable de esto es que el fin de año pasado, esto es enero, febrero, se vendieron casi 16 millones de pesos. Es decir, que actuó a full, vendió mucho dinero y sin embargo una interna de empresarios, un empresario argentino que aparentemente estafó a un empresario extranjero que era el dueño, ha hecho que los compañeros trabajadores se hayan quedado sin laburo y además que no hayan cobrado un solo dinero. Porque el otro tema es que ahora, más allá de echarte, las empresas o los empresarios no están pagando las indemnizaciones. Claro. Y además tampoco hay lugar para buscar trabajo. Mar del Plata creo que ha caído un 8% la ocupación en el último año y la verdad que la gente allí no tiene posibilidad de trabajar. No, obvio, sí, es una situación dramática. Pero además este tema de los negocios que no pueden afrontar el pago del tarifazo impagable o de los alquileres. Hoy, por ejemplo, un restaurante muy típico que hace muchos años está en Paraguay y Humboldt, aquí en la capital federal, hacían un locro solidario, y un locro y 2 empanadas a un precio módico de 250 pesos para juntar plata para pagar las tarifas de luz. Esto es lo que se está viviendo en la Argentina de hoy. A este paso, digo, los comerciantes no van a poder abrir sus puertas, porque entre el tarifazo impagable, los costos de alquiler, más los costos laborales, todo lo que tiene que pagar, y esta es la realidad que el gobierno no está observando. Por eso el gobierno se prefiere encerrar, no participar de actos, evadirse de la opinión pública, porque la realidad económica de la Argentina contrasta notablemente con el discurso del gobierno. Bien, vamos, Pedro, con lo que significó ayer una movida realmente impresionante en Brasil por la liberación del expresidente Lula, ¿no? Efectivamente, y lo que quedó demostrado, lo que venimos señalando acá, que acá la disputa es política y que va más allá de lo jurídico. Ayer un juez de turno, de guardia, dictaminó, respondiendo a un habeas corpus, la liberación de Lula da Silva. Dio la orden a la policía y la policía comenzó a demorarse. Le dio tiempo para que se armara una estructura y evitar que lo liberen al expresidente Lula da Silva. Intervino el famoso juez Moro desde Portugal, de vacaciones. Mandó un comunicado que no tiene ningún viso de legalidad, pero mandó un comunicado. Intervino otro juez de primera instancia, o sea, una instancia inferior a la del juez de guardia. El juez de guardia de Porto Alegre dijo otra vez, lo tienen que liberar. Bueno, idas y vueltas, dio un plazo de 1 hora para que lo liberen. No lo liberaron. Hubo una clara intervención del poder político, del ministro de Seguridad. Esto después quedó revelado a través de unos WhatsApp que estuvieron circulando. El ministro de Seguridad, Raúl Jungmann, una intervención muy clara del poder político. Estábamos hablando fuera del aire. Por eso se hablaba ayer, que bien como lo estás relatando, Pedro, pero por eso se hablaba que estuvo secuestrado por la Policía Federal y por el poder político Lula, porque esa policía y el poder político no acató la orden de ese juez. Por eso se hablaba ayer de un Lula secuestrado. Es lo que hablamos con Darío Villarroel fuera del aire. Acá hubo una orden de un juez. La policía, ¿qué tiene que hacer? Acatar la orden del juez. No la acató. Lo estiró de tal manera, porque intervino el poder político, para que entrara otro juez y que después entrara el presidente del tribunal de Porto Alegre, donde estaba el juez de guardia, que también está de vacaciones, para evitar la liberación de Lula da Silva. Hasta tal punto esto fue así que la Federación Internacional de Derechos Humanos, que tiene una sede en Madrid muy importante, determinó Lula es un preso de conciencia, es un preso político. Sí, lo jurídico ya no existe ayer más quedó en Brasil. Ayer quedó demostrado. Ayer quedó demostrado, Pedro, hoy lo hablábamos esta mañana en la radio, cómo el poder político, mediático y judicial lo llevó a Lula a la cárcel y ayer lo mantuvo secuestrado porque le tiene miedo, le tiene mucho miedo, porque Lula en libertad gana las próximas elecciones. Y lo están proscribiendo a través de una condena judicial. Es muy interesante seguir este tema, porque debe ser la primera vez que se proscribe judicialmente a un político, se lo saca de la cancha vía la justicia. Atención con esto, porque no solamente está aconteciendo en Brasil,
puede comenzar a pasar en Ecuador. En la Argentina lo intentaron hacer. En la Argentina lo han intentado hacer, proscribir vía judicial a la expresidenta o a otros dirigentes políticos. Atención, porque esto es muy dramático institucionalmente. Te doy un dato más, Gustavo. En su momento, cuando Dilma Rousseff todavía era presidenta de Brasil, quiso nombrar a Lula como su jefe de gabinete. No pudo, porque intervino el Poder Judicial para que él no pudiera ni siquiera asumir como jefe de gabinete. Lo que demuestra que hay un Poder Judicial claramente alineado en su inmensa mayoría con el poder político, esto es con Michel Temer, que hace unos meses nosotros decíamos, quiere presentarse a la presidencia, quiere ser candidato, quiere usar el poder del Estado, inaugurar obras y decir, yo voy a ser candidato a la presidencia. Las encuestas le dieron tan mal que se tuvo que bajar. En un país, les reitero, muy afecto a las encuestas, todas indican que Lula lidera las encuestas como candidato firme a la presidencia. Pedro, por eso lo tienen que sacar de la cancha. Pedro, acordate que Dilma fue intervenida todos los teléfonos por la justicia en forma ilegal, y eso fue lo que determinó que conociera la justicia antes de que la propia Dilma anuncie la designación de Lula. Y lo frenó a través de esas escuchas ilegítimas que realizó la justicia, que después fueron reconocidas como ilegítimas. Está claro que el Estado de Derecho en Brasil ya no existe. Es un tema estrictamente político, pero atención, ayer comenzó, sea jurídico o sea político, el camino para determinar en pocos días si Lula va a salir o no va a salir. Porque el escándalo es de tantas proporciones que ya ha tenido trascendencia internacional. Le doy un ejemplo. Aquí en la Argentina esto no podría ocurrir. Si un juez da la libertad, inmediatamente tiene que salir en libertad. Después habrá apelaciones y al tiempo podrá la persona volver a prisión. Salvo que intervenga el poder político. Claro, pero inclusive acá, aunque intervenga el poder político, no hay forma, porque la Constitución argentina dice que el juez que ordena la libertad, la misma se debe cumplir. La instancia posterior, acá tenemos un caso puntual. Acá quisieron apretar a jueces para que no dejen libres a los dueños de este medio. Claro. La justicia ordenó la libertad. Escándalo. No pudo el presidente ordenar al otro día que vuelva preso o frenar la libertad. Lo fueron a amenazar, a amedrentar al juez Ballesteros. Sin embargo, no pudieron. Estuvieron en libertad y el trámite procesal para después volverlo a poner preso a pedido del presidente de la Nación tardó un tiempo. También es un escándalo, pero diríamos que es un escándalo menor. El escándalo de que un juez ordena la libertad y la policía no cumpla, hay desobediencia por parte de la policía. La policía no debe examinar las órdenes de los jueces, tiene que cumplir, porque Lula estuviese libre hoy y dentro de un tiempo, con las apelaciones, con todo lo que viene, podría volver a estar preso. Pero si Lula sale, no vuelve más a la cárcel. No, por eso, claro. Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Porque no lo quieren a Lula, porque Lula, en libertad, es el próximo presidente de Brasil. Y este modelo político, económico, mediático que hoy gobierna Brasil, todavía tiene que ajustar mucho más en Brasil. Como lo sostienen en otros países, como lo sostienen acá en la Argentina, no quieren saber nada de la vuelta del populismo y entonces aplican la vía judicial para encarcelar. Es tremendo lo que está. A ver, las sociedades de América Latina hoy tienen que estar cada vez más alertas, cada vez más atentas, porque lo que se está haciendo a través de estos poderes prácticamente es de facto, y utilizando a la justicia y a jueces serviles a los poderes mediáticos y políticos, es tremendo. Es arrasar con la institucionalidad y es arrasar con la democracia en estos países. Porque si a Lula no le permiten ser candidato, se está arrasando con la democracia en Brasil. Bueno, no habrá más democracia en Brasil. Es lo que decía Darío respecto de lo que pasó ayer. Muchos juristas brasileños ayer señalaban exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora. No hay garantías constitucionales. No hay garantías. Acá se han violado todas las reglas. Bueno, hay que tener presente lo que dijo el jefe del ejército. Y cuando dijo que si no lo metían preso a Lula, iba a haber un golpe de Estado. Entonces, si uno recuerda eso, se da cuenta de que la justicia va a hacer cualquier cosa y la policía va a hacer cualquier cosa para no dejar libre a Lula, ¿no? Y estamos a 3 meses de las elecciones. Sí, además, supongamos que el primer juez que lo deja libre por el pedido de habeas corpus haya cometido una barbaridad. ¿No le hacen juicio político? Es decir, lo que hizo el juez era correcto, hacer lugar al pedido de habeas corpus. Estaba de turno.
En este momento hay feria. Sergio Moro no tenía competencia, estaba de vacaciones. Y para que vuelva a trabajar hay que habilitar la feria, tiene que volver. Sin embargo, dictó una resolución porque no le gustó. Es decir, Moro no tenía competencia para firmar nada. No, ni siquiera resolución, es un comunicado, claro, justamente porque no tiene ningún viso de legalidad. Yo veía en las redes que se peleaba mediáticamente si Lula tenía que estar uno preso, y eso es una cuestión jurídica. A ver, la libertad de las personas era algo muy grave. Es el derecho jurídico más importante tutelado que pierde una persona cuando está acusada de un delito y es condenada. Y un dato. La sentencia de Lula no está firme. Hay un recurso en el Tribunal Regional Federal y Constitucional que todavía no lo resolvió. ¿Y por qué hicieron lugar al habeas corpus? Algo que no se dijo. Porque hay un hecho nuevo. ¿Cuál es el hecho nuevo? Es el derecho político de Lula a ser candidato. Como Lula va a ser candidato, por eso el habeas corpus resultó favorable. Como la pena no está vencida ni está firme, ¿qué dijo este juez? Bueno, puede estar en libertad para hacer campaña política hasta tanto la sentencia quede firme. Esto es lo que quedó en el medio. Y la verdad que el tema político ha trascendido internacionalmente y Brasil está mirado por todos los ojos del mundo porque se sabe ya que en Brasil concretamente, más allá, como dice Gustavo, en otros países, el Estado de Derecho no rige. Bueno, muy bien. Pedro, ¿y ahora qué queda entonces? Mira, lo que se viene es una guerra de recursos, es un poco en sintonía con lo que estaba diciendo recién Darío. Esto es lo que se está planteando a nivel de los medios de comunicación y lo que está planteando el Partido de los Trabajadores. Buscar cualquier endija, que es lo que intentaron ayer, para lograr la liberación de Lula y desde el costado político evitarlo. Van a intentar todos los recursos, como todavía la sentencia, como bien explicó Darío mejor, no está firme, van a buscar todas las maneras para liberarlo, además de las movilizaciones que ayer hubo en muchas ciudades para presionar sobre el poder político. Falta mucho todavía. Acá la fecha clave sigue siendo el 15 de agosto y este fin de semana, Gustavo, con esto termino, va a haber una reunión importante del Foro San Pablo, varias organizaciones progresistas de izquierda que hace décadas que se encuentran en La Habana para analizar específicamente el tema de Lula detenido y de Brasil. Muy bien, gracias Pedro. Durante el fin de semana pasó un hecho gravísimo que ha tratado de ser totalmente tapado, oculto, que no se ha ventilado, que no se ha exhibido en los medios y que ha significado nada más ni nada menos, creo no equivocarme, ya lo tenemos a Tuni Coleman que nos va como siempre a ilustrar y a meterse en el tema. Se encontraron en pleno barrio norte del viernes al sábado medio kilo de trotil. Es lo que estamos viendo ahí. Anexado a un mecanismo que actuaba como una especie de bomba en Callao y Arenales. Medio kilo de trotil, que es realmente un explosivo poderosísimo. Tuni, buenas noches, un gusto saludarte, que te sumes a nuestro grupo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo va? Efectivamente apareció esa caja que ustedes ven con medio kilo de trotil y con un cartelito que decía José Luis Vila ladrón. José Luis Vila es el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, un hombre de muchísimos años en la CIDE, un hombre vinculado al radicalismo y por eso Aguad lo tiene hoy en día en el Ministerio de Defensa y bueno, se ha tratado de esconder el hecho fuertemente. Vila dice, no, esto no tiene que ver con una interna militar, no es por los sueldos militares, tal vez es una pelea por la inteligencia militar, pero suena mucho a que hay una guerra por la compra de material militar, por negocios vinculados a la compra de material militar. Tuni, ahora vamos a hablar de los antecedentes, de quién es José Luis Vila. Pero vos esta mañana en la radio me diste un ejemplo para tener presente lo que significan medio kilo de trotil. ¿Es medio kilo o un kilo? Porque algunos otros decían un kilo. No, es una libra. Ajá. Que es medio kilo, está efectivamente. Bien. Si hubiera estallado ese medio kilo de trotil, ¿qué hubiera producido?
Bueno, estuve precisando eso. Por ejemplo, desde ya que hubiera muerto cualquier persona que hubiera estado cerca, se utilizó en un atentado en Rusia el año pasado, en el metro, 200 gramos de trotil y hubo 11 muertos. Es decir, es algo muy peligroso. Hubiera hecho volar, no sé si se acuerdan del primer ministro español, Carrero Blanco, sí, que el auto voló por los aires en su momento, hubiera hecho un efecto así, puesto abajo de un auto, y no hubiera, me especificaron, no hubiera derrumbado el edificio, le hubiera hecho mucho daño, pero tal vez no derrumbado. Claro, pero supongamos en un horario donde haya gente circulando, hubiera sido una conmoción mayor. Sin ninguna duda hubiera habido varios muertos, cualquier persona cerca hubiera muerto. Insisto, en Moscú murieron 11 con 200 gramos de trotil. ¿Y quién es José Luis Vila? ¿Qué pasado tiene? José Luis Vila es un hombre de 40 años, diría, en la CIDE, hace muchísimos años que estuvo en la CIDE, ingresó en la época de Raúl Alfonsín, un hombre que él dice que es cercano a Enrique Nosiglia. Fue durante el kirchnerismo el hombre de la CIDE en Washington, es decir, el contacto con la CIA en Estados Unidos. Después fue echado por el kirchnerismo en la época final del kirchnerismo. Hoy en día es un hombre del radicalismo en el Ministerio de Defensa. Insisto con los dos conceptos. Él dice, acá hay una pelea por la inteligencia militar. No sé si ustedes se acuerdan, pero en su momento contra Milani hubo denuncias muy fuertes de que estaban espiando a medio mundo desde un lugar cerca de la cancha de Platense y desde un edificio en Belgrano Independencia. Todo eso se comprobó falso. Falso, exactamente. Entonces, ahora no sé si no están armando un aparato o están peleando por ese tema, pero el mismo Vila ahora, dice esto no que puede es ser, por esto. Esto no puede ser una guerra de servicios, porque muchos dicen los servicios están desatados, y esto es una guerra de servicios, porque la verdad que si lo hubieran querido hacer detonar, lo hubieran podido hacer detonar. ¿No puede estar también asociado a una guerra de servicios? Sin duda que puede estar referida a eso, está todo muy lanzado. Hemos visto a las conversaciones entre Cristina y Oscar Parrilli exhibidas en los medios, espionaje del más grosero a Héctor Timerman, cosas por el estilo. Hemos visto las cosas más graves. Ahora, lo que es grave es que este es un funcionario del actual gobierno. No ha habido ninguna declaración de ninguna autoridad del gobierno, no hubo ningún comunicado del gobierno. Digo, el gobierno trató como de tapar todo, pero evidentemente es muy grave institucionalmente, ¿no? Desde ya que lo han tratado de tapar por todas las vías. A Vila le dicen el Garca, aclaro. El apodo es eso porque aparentemente se mete en negocios que tienen que ver con la compra de materiales. Entonces, por eso además ahí está el cartel de ladrón. No apunta tanto a una pelea de inteligencia, pero podría ser. No sé si no tiene que ver vieron que hay mucha compra de material, sí, aunque no lo dicen. Hay mucha compra de material, exactamente. Hay mucha compra a Israel, de material. Lo que se ha denunciado, que hubo sobreprecios, ¿no? Ahora se está prometiendo comprar naves aéreas, submarinos, qué sé yo, ¿no? Exactamente, bueno, tal cual. Entonces hay mucho run alrededor de compras. Tuni, una pregunta. ¿Quién investiga esto? ¿Hay un juez, un fiscal? Supongo que ya está trabajando, ¿no? Sí, el juez es el juez federal Sebastián Ramos. Él es el que está a cargo de la causa. Esto ocurrió el viernes a la noche. Bueno, Tuni, gracias como siempre por la excelente información, el único que le has dado.
y vamos a seguir el tema, ¿eh? Vamos a seguir. Un abrazo, gracias, chicos. Gracias, un gran abrazo. Gracias. Tarea para el hogar para Darío Villarruel mañana, para averiguar que en su momento lo que mencionó Tuni, el atentado en contra de Carrero Blanco, que era la mano derecha del franquismo en el 73, el auto voló por los aires y terminó cayendo sobre un edificio que tenía varios pisos, ¿eh? Habría que ver quién tiene acceso, ¿no? Trotil en la Argentina. Claro, es otro tema. ¿Quién tiene acceso? Pero aparte, el poder de intimidación pública que significa, el poder de intimidación pública, con lo que explicó Tuni, que lo que puede causar medio kilo de trotil, si lo hubieran querido activar y hacer explotar, bueno, y que se haya tapado. ¿En cuántos diarios han leído que se siga este tema? Era un ex comisario, Vila. Antes de pasar a la CIDE había sido comisario, creo que de la Federal. Bueno, vamos a seguir, mañana vamos a seguir con este tema. Enseguidita, vamos con el Club de los Desilusionados. Fue Julio Bárbaro el primero que dijo: me arrepiento de haber votado a Macri y a este gobierno. Ahora empiezan empresarios a decir que están decepcionados con el macrismo. El Club de los Desilusionados, enseguidita. Más números de la realidad, de la dura realidad. Encuestas que se publicaron el fin de semana. Todas, 6 encuestas, el diario Clarín las publicó, Sí, el diario Clarín. 6 encuestas que demuestran que todo marca un gran escepticismo para el presente y el futuro. Y todas dan al presidente en una caída estrepitosa de imagen y de gestión. Y además, enseguidita, crecen cada vez más los casos de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos la provincia de Buenos Aires. Ahora lo que se está descubriendo, que utilizaron a concejales del propio partido, escuche esto, concejales del propio partido de Cambiemos, que los hacían figurar como aportantes y ellos no habían aportado un solo centavo. Crece el escándalo de la financiación trucho en Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Ya hay denuncias muy graves de concejales, exconcejales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Enseguida con todos esos temas y ya nos metemos en la realidad. Sergio Romero está secretario general de UDA y además de la CGT. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo ha vivido este 9 de julio? Porque estábamos haciendo el contraste de lo que fue la 9 de julio y lo que fue prácticamente la soledad de Macri en la casa de Tucumán. Mal, muy triste, hondamente preocupado porque nosotros en la escuela, en las aulas, enseñamos totalmente lo contrario de lo que pasó hoy, ¿no? Nosotros motivamos mucho esta fecha, la más importante que tenemos los argentinos, la más importante en términos de patria, y enseñamos todo lo contrario, a la festividad, a recordar con mucha alegría este día. Esto enseñamos en las aulas y hoy vimos tristeza, no hubo desfile, no se puso en valor este día tan importante para nosotros. Bueno, eso es importante. Hoy hablamos con Felipe Piña en la radio esta mañana y Felipe decía esto, ¿no? Lo que le cuesta a este gobierno hablar, por ejemplo, del tema de la independencia, ¿no? Sí, ¿Será porque está tan atado ahora al fondo, ¿no? O a la política exterior, ¿no? Lamentablemente, es decir, profundamente preocupado por lo que está pasando en el país. Vemos un gobierno totalmente desorientado, sin gestión. Yo escuchaba en tu editorial hoy que vos decías ya la nafta a casi 36 pesos la premium. Sí. Y te voy a dar un dato, ya hay en lugares del interior, como por ejemplo los sauces de Corrientes, que la premium está a 43 pesos. 43 pesos. 43 pesos en Corrientes. Entonces, esto es tremendamente malo porque va directamente a los precios. Ya el salario de un trabajador no alcanza para cuestiones indispensables. Mirá, yo en ese sentido te quería pedir una licencia para explicarte lo que nos está pasando al sector que yo represento. La verdad que es gravísimo esto y lo voy a fundamentar con algunos papeles, porque hay mucha gente que viene y dice, mirá, el salario es bajo y no lo termina demostrando. Nosotros estamos en muchas provincias argentinas con un salario inicial de 11.400 pesos. Si la cámara me acompaña, yo te quiero mostrar. Acá está el recibo de sueldo
de un docente que percibe, este es un docente de escuela pública de gestión estatal. Ahí se ve. Por aquí... 10.054. Exactamente, 11.054. Y después tenés un docente recién iniciado de escuelas particulares, donde acá no está incluido el Fondo Nacional de Incentivo Docente, porque el Fondo Nacional de Incentivo Docente se paga cada lo libera cada 3 meses el gobierno. Por lo tanto, a eso le tenés que restar el Fondo Nacional y te da como resultado esto, un docente cobra 8.500 pesos. ¿Cuánto? 8.500 pesos. Prácticamente lo que cobra casi un jubilado. Un jubilado, claro. Un jubilado. ¿Y a dónde cobra esto? Esto en las provincias asistidas, por ejemplo, estos son salarios de Misiones, asistidas por el gobierno nacional, como Misiones, San Juan, Chaco, Santiago del Estero, ocurre esto. Entonces, vos tenés un gobierno, el año pasado, con el presupuesto para educación, prácticamente no se cumplieron las metas que estaban previstas en educación. El 2018 se fijó un presupuesto de 171.000 millones de pesos para educación. Pero sucede que se fijó ese presupuesto con una inflación estimada al 15% y un dólar a 19 pesos. Claro. Hoy ese presupuesto prácticamente está por el suelo, está prácticamente desfinanciada la educación. Pero lo que es más grave, Gustavo, que para los servicios de la deuda pública, el presupuesto establece prácticamente 470.000 millones de pesos. O sea, hay un 138% más para deuda pública que para educación. O sea, muy lejos de Finlandia, muy lejos de Singapur. Y además, no cumpliendo con la ley que exige tener un presupuesto y un porcentaje destinado 6%, para... 6%, ¿no? 6% no se está cumpliendo con eso. Para nada, pero ¿sabés qué ha tirado por tierra todo esto? La falta de la paritaria nacional, claro, que tantas veces lo hemos hablado con vos. Hay una grieta en esto, fíjate vos. Un docente de provincias asistida por el Fondo Compensador gana 11.400 pesos. Si vos lo comparás, por ejemplo, con Santa Fe o con la propia Cava, con Capital, hay una diferencia de casi un 50%. Gana más, un 50%, un docente de la provincia de Santa Fe y de Ciudad Autónoma que en estas provincias subsidiadas. O sea, se ha hecho una grieta salarial tremenda por la falta de la paritaria. Lo que está pasando, por ejemplo, en Chubut u otras provincias. Pero sí, es donde tremendo. El reclamo es tremendo. Ahora, también tengo que decirte algo, y esto es, alguna vez vos leíste y diste la primicia en este canal cuando nosotros fuimos a la justicia para recuperar el ámbito paritario. Hoy, como está eso, hoy está en la Corte Suprema nuestro reclamo. Y está parado. Está en la Corte Suprema. Bueno, ahí está. Entonces, esperamos que la También Corte... la justicia no hace el aporte que debería hacer. Recién lo hablábamos respecto a los tarifazos. Esta Corte dijo tarifas razonables. Hay que modificar la ley y obligar a la Corte a que se pronuncie en estos casos en un tiempo nosotros confiamos que la Corte nos devuelva el ámbito paritario para poder recuperar con el empleador el ámbito de discusión, mejorar salarios, mejorar condiciones de trabajo. Mira, otra cosa que te quiero aportar, esto es gravísimo lo que está pasando. Si no se empiezan a aplicar políticas públicas y políticas en materia educativas rápidamente, este país no tiene futuro. Sin educación no hay futuro. Obvio. Esto es lo que hay que tener claro. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Esta escuela estuvo tomada, la escuela 926, esto sucede en Misiones. ¿Sabes por qué estuvo tomada esta escuela? Hay 32 alumnos que reciben enseñanza en 3 metros cuadrados. O sea, hay 32 alumnos que en 3 metros cuadrados reciben enseñanza en una escuela de Misiones. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue la ministra a ver esto hace 20 días atrás y, bueno, no resolvió nada. O sea, la gestión es prácticamente nula. Mirá, otra cuestión que te quiero comentar, porque esto es muy importante, ¿no? Fíjate cómo se da clases. Estas son escuelas itinerantes en Misiones. Son galpones. ¿Escuelas itinerantes? Sí, son escuelas itinerantes que por distintas cuestiones de traslado, de trabajadores y demás, se van haciendo. Ahora, fíjate vos, techo de chapa,
Galpones son. Galpones. Ahí dan clase los educadores, ahí van los chicos. Y termino con este ejemplo que me parece que es lo más llamativo y que la gente debe conocer. Cuando uno se queja con razonamiento. Mirá, esto es tremendo. Esta escuela, por una especie de, casi un tornado hubo en Misiones, una tormenta muy fuerte, y bueno, hizo daños. Libre. Sí, están dando clases al aire libre, porque el gobierno de Misiones no termina de corregir lo que hizo la tormenta, no termina de poner digamos, en funcionamiento la escuela, y acá está la docente con sus alumnos bajo los árboles dando clase. Esta es la realidad de la República Argentina. Bueno, a ver, Sergio, hace poco a través de las redes se denunció un chiquito que caminaba diariamente 6 kilómetros, sí, y el Ministerio de Educación lo puso, miren qué grande este chico, que camina 6, en vez de ayudarlo, decirle, a ver, ¿qué necesita? ¿Un caballo? ¿Algo? No, es tremendo lo que está pasando, por eso nosotros hacemos un llamamiento, sabemos que hay serias dificultades en este gobierno para gestionar, prácticamente es una gestión precaria, pero hay cosas que tienen que tener prioridad. Ahora, Sergio, ustedes son integrantes de la CGT. Sí. Después del último paro, que fue realmente un paro contundente, que demostró muchas de las cosas que vos denunciabas en la educación, pero lo que se vive en la Argentina de hoy, ¿comienza a haber otra realidad de la CGT y sindical en la Argentina? ¿Se ha tomado conciencia, digo, de lo mal que se está? Mira, la Confederación General del Trabajo, yo veo que muchos hablan, muchos colegas tuyos, es un movimiento activo, es decir, es dinámica la CGT. Yo lo que podamos hablar hoy, mañana puede quedar desactualizado. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un grupo de sindicatos que legítimamente quiere barajar y dar de nuevo. Nosotros no. Yo creo que acá tiene que prevalecer la unidad, más allá de que se esté sentado una parte del movimiento obrero y la otra no, en el Consejo Directivo de la CGT. Yo creo que tiene que priorizarse la unidad, porque si no, se va a priorizar el ajuste si nosotros los trabajadores nos dividimos. Por lo tanto, yo creo que es una materia que la vamos a ir trabajando de a poco, juntos, para buscar la mejor representación, pero me parece que la prioridad hoy es la unidad del movimiento obrero, más allá de quién ocupa una silla o la otra, ¿no? Está bien. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Muy bien. Esto es parte de la realidad y esto es lo que también nos debe preocupar a la Argentina de hoy, el tema de la educación y el estado en el que se encuentra. Enseguidita, tras la pausa, tenemos el Club de los Desilusionados. Julio Bárbaro fue uno de los primeros en decir, me arrepiento de haber votado a Macri y a este gobierno, pero ahora muchos empresarios que acompañaban dicen, estamos desilusionados. Nos ha decepcionado la política económica de este gobierno. Más números de la realidad, de una realidad que ven a un gobierno muy golpeado por esta dura realidad. Y además, el escándalo del financiamiento trucho de la última campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Más denuncias. Ahora, hasta los propios concejales de Cambiemos se quejan de que los usaron en forma trucha. Todo esto enseguidita, aquí en Minuto 1, la realidad sin ambigüedades.